Yo quisiera saber ahora que comenzamos con esto de aire acondicionado, split, que expansionan por capilar, ¿qué mediciones deberé tomar yo para saber de su correcto funcionamiento o no? ¿Qué cantidad de carga deberé ponerle? Coméntame un poco cómo es. Mira, dado que es un equipo sencillo, porque es por expansión por capilar, por este hecho es complejo. Y es complejo y te diré por qué. Porque como hemos visto que a un refrigerante cuando le aumentamos la temperatura, aumenta la presión, y estos aparatos, como la condensadora la tengo en la calle y nunca tengo la misma temperatura, cuenta que no vas a tener nada igual en ningún día del año. Quiere decir que si en la calle tenemos una temperatura ambiente superior un día que otro, como el circuito, en este caso, se comporta igual que un neumático, si aumenta la presión en un punto, por la temperatura ambiente más alta, aumentará la presión en la parte de baja por lo mismo. Claro. Sí, muy bien el ejemplo. Pero piensa a ver qué te pasará con el consumo. ¿Vas a tener siempre el mismo que marca la placa de características o no? Bueno, pensándolo un poco en relación a la molécula o a las moléculas, digo, si vienen con una presión más alta porque la temperatura exterior es más elevada, pues el compresor tendrá que hacer mayor trabajo para lograr vencer esta presión más elevada y juntar, por así decirlo, a las moléculas en un volumen más reducido. El consumo será más alto, seguramente. ¿Y en invierno? Y en invierno, pues claro, si la situación es la inversa, es decir, la presión será más baja por ser la temperatura exterior más baja, pues el consumo será más bajo. Bien. O sea que ya tenemos dos datos, que la presión y el consumo no van a ser nunca iguales. Según el día del año, según la temperatura exterior de la condensadora, va a haber una o la otra. Pero ahora, en la placa de características del motor ponen una intensidad nominal, un Bien. consumo. Claro. ¿Referido a qué momento? Porque si ahora me estás diciendo que según el día cambiará... Claro, seguramente para el día más caluroso del año. Para este día sí va a consumir aquello. Pero si nosotros vamos a cargar una instalación en primavera, no va a ser este día de verano que no se puede aguantar. Aquel día consumirá la placa, lo que ponga en la placa de características técnicas. Pero vamos a ver ahora. Nosotros ya tenemos dos datos, presión por un lado, consumo que va a tener y el tercer elemento que vamos a controlar. Y este es el que siempre digo que es el más profesional. Y es el recalentamiento que me traigan los vapores que abandonan la tubería del evaporador. Explícame un poco más esto. ¿Por qué Sí. es tan importante? Bien, el control del recalentamiento se trata de, diría, primero, evitar que, como hemos dicho, que cuando sube la temperatura de la calle, me sube también la temperatura de evaporación, o sea que hay más presión en baja, da pie, al ser alimentado el evaporador por capilar, de que al haber más presión en alta, haya más caudal en el capilar, que la presión en baja sea superior y que este líquido pueda llegar al motor. El motor dijimos que era una bomba de vapor, no de líquido. En el caso de llegarle líquido, pues podemos estropear el motor. Por otro lado, para que esto no suceda, al evaporador le tengo que tener bañado al máximo de su superficie con líquido que esté cambiando a vapor y de esta forma que pueda robar calor del ambiente. Para evitar que este líquido que está cambiando de vapor me llegue al motor, tengo que sacrificar una parte del evaporador. Hay que entender que como más pequeña sea la parte que sacrifico, mayor aprovechamiento de la tubería haciendo el cambio de estado este líquido. Y, tal como veremos en las prácticas que vamos a hacer, me limitaré a poner un termómetro en el último punto que quiera enfriar, o sea, a la salida del evaporador, al último tubo, y detectaré una temperatura. Esta temperatura que tengo en el termómetro, comparada con la temperatura de evaporación, acuérdate, para el peor día del año, para el día que haga más calor, la diferencia que tendrá que haber entre el termómetro y la temperatura del manómetro será de 5 grados, aproximadamente.
Más negativo siempre, por supuesto, el manómetro que el termómetro. ¿Cómo lo ves? Creo haberlo comprendido. Cuando hablamos de recalentamiento, es una diferencia de temperatura de una inferior, que será la que me marque el manómetro, Bien. y una un poco más elevada, igualmente pueden ser negativas ambas, Sí. pero una un poco más elevada, que será la que me indique el termómetro a la salida del evaporador. Bien, esta te dirá cuánto recalentamiento llevan los vapores. Y creo que sería interesante agregar una cosa más. Venga, Cuando un líquido cambia de estado, todo el calor que absorba solamente lo utilizará para cambiar de estado. bien, Pero cuando ya ha cambiado completamente de estado, es decir, ya no tenemos más líquidos, solamente bien. tenemos gas, todo el calor que continúe absorbiendo este gas sí que lo utilizará para subir su temperatura. correcto. Mientras haya recalentamiento, podemos garantizar que no tendremos líquido que vaya a absorber el compresor. Muy bien. Porque, mira, vamos a comparar. Que yo haga una carga de un aire acondicionado y que en invierno o en primavera le deje un recalentamiento de 5 grados. ¿Qué pasaría en verano, Martín? Uy, por esto que acabamos de hablar, afirmo que seguramente llegará líquido al compresor. Bien, ahora te voy a dar un pequeño susto. Vamos a ver. Tenemos que imaginar que en fábrica, supongamos un 3000 frigorías, sale cargado, todos los aparatos que salen de 3000 frigorías salen cargados con el mismo peso de refrigerante. ¿Qué te parece? Sí, salen de fábrica. Muy bien. Claro, se sirven a un país muy cálido o menos cálido. ¿Se van a comportar igual? Indudablemente que no, por Bien. lo mismo que hablábamos recién. Muy bien. O sea, uno irá muy cargado de refrigerante y otro irá poco cargado. Exacto. Bien. A uno, si acaso el profesional que lo instala tiene los conocimientos que aquí ofrecemos, pues sabrá que en el país más cálido tendrá que quitarle un poco de carga. Y en el país menos cálido, bueno, quizás igual anda bien. Muy bien. Esto en cuanto a la carga. Pero, ¿y cuando yo desplace una unidad de la otra más de no sé cuántos metros, de 5 metros, por ejemplo? Bueno, ahí ya entramos en terrenos, digamos, un poco más complicaditos. El tema es que si tú tienes una longitud de tubería, pues el refrigerante tiene que circular por ella, y mientras más largo sea el tendido de la tubería, pues comienza a aparecer lo que se llaman caídas de presión o pérdidas de presión. Esto afecta el funcionamiento. También puede presentarse el caso de tener que instalar la condensadora a una determinada altura, provocando esto una columna de líquido que también genera sus caídas de presión. Claro. Pero pienso que de momento sería bueno ir a un monitor pequeño, común, y ya luego poco a poco lo iremos complicando. Creo que sería lo más oportuno. Una instalación de aire acondicionado del tipo split, o sea partida, consta de una unidad condensadora instalada fuera del recinto que queremos enfriar y una unidad evaporadora instalada en el interior del recinto que queremos acondicionar. El condensador consta de un serpentín de cobre aleteado para aumentar así la superficie de transmisión con el medio condensante. Con la ayuda de un ventilador se forzará a pasar los metros cúbicos de aire necesarios para que la molécula de refrigerante pueda desprender el calor que trae del recinto acondicionado y el que le ha agregado el compresor por haberle comprimido. El dispositivo de expansión, en este caso tubo capilar, es donde se producirá el cambio de líquido a alta presión a líquido a baja presión. Y de aquí a la llave de servicio donde iniciará su camino hacia el evaporador como refrigerante en estado líquido a baja presión.